Luego de realizadas las tareas de investigación a cargo de las fuerzas de seguridad, se informan los resultados a la instancia judicial que corresponde, quienes disponen las acciones a realizar. Si se ordena realizar allanamientos, se alistan los equipos que realizan los procedimientos en el lugar de explotación y el equipo profesional interviene junto con las fuerzas de seguridad desde el momento que se realiza el primer contacto con una víctima de trata. La tarea de las fuerzas de seguridad consiste en la requisa del lugar y todo el procedimiento correspondiente para llevar a cabo las detenciones. Los profesionales se abocan a la tarea de contención y acompañamiento de las víctimas, quienes generalmente se encuentran temerosas por la irrupción policial, ya que han sido permanentemente amenazadas por los que porque mantienen la creencia de que la policía irrumpió en el lugar para apresarlas. El aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de estas víctimas se trasluce en cada uno de los aspectos abordados en las entrevistas. Cuando se logra una correcta identificación de las víctimas de trata, son retiradas del lugar y se les brinda alojamiento adecuado, alimentación y protección a resguardo de la oficina de rescate, donde permanecen hasta que se evalúa que se encuentran en condiciones de prestar declaración testimonial. Teniendo en cuenta que la trata de personas se desarrolla en prácticamente todos los países del mundo y que cuando se habla de trata de personas se habla de organizaciones que se dedican al crimen organizado, es necesario destacar que estas organizaciones delictivas en cada país tienen diferentes modus operandi, pero que siempre las consecuencias afectan la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de las víctimas. Particularmente en mi país no se han detectado grandes organizaciones mafiosas, pero sí se han descubierto grupos delictivos que actúan en forma organizada para la comisión de este tipo de delitos. Esta modalidad delictiva genera un alto rendimiento económico y conlleva bajo riesgo de sanción. El bajo riesgo de condena que la trata de personas representa para los criminales permite comprender más fácilmente por qué parte del crimen organizado ha cambiado su foco de atención de las drogas y las armas hacia el comercio de seres humanos, o han sumado esta modalidad delictiva a la que ya realizaban. Hay dos factores de vital importancia que agravan los problemas a los que se enfrentan los investigadores de este delito. El primer factor remite a la naturaleza de las víctimas, las que presentan un comportamiento totalmente diferente al de la víctima de otro delito. Por lo general, la víctima de otro delito se muestra dispuesta a cooperar con las fuerzas de seguridad para intentar esclarecer los hechos. En el caso de las víctimas de trata, debido a las amenazas recibidas y otros factores, la cooperación se torna más dificultosa. Los tratantes consideran a sus víctimas mercancías que deben generarles ganancias. Para que el negocio sea rentable es necesario mostrar el producto. En los casos de trata con fines de explotación sexual, el producto que se vende son las víctimas obligadas a ejercer la prostitución. Este es el talón de Aquiles, o sea, la exhibición de las víctimas de todas las organizaciones de trata de personas. Este ilegal negocio en la Argentina se encuentra sustentado por tres ideas básicas. La primera, zonas que funcionan como focos de origen que presentan enorme cantidad de víctimas potenciales. La segunda, organizaciones delictivas que mantienen el control sobre la situación y cuentan con recursos que les permiten moverse en forma constante, trasladando a las víctimas por diversos lugares de explotación a lo largo de todo el territorio nacional. Y tercero, un mercado sostenido por la demanda de los servicios que prestan las víctimas y por la comercialización del trabajo realizado por estas personas en situación de esclavitud. Las potenciales víctimas provienen en su gran mayoría de provincias o ciudades de Argentina que presentan grandes dificultades económicas. También llegan de países limítrofes que atraviesan situaciones económicas desfavorables, con la esperanza de mejorar su calidad de vida. En su gran mayoría son captados y reclutados por las redes que desarrollan su actividad en países fronterizos, ofreciéndole oportunidades laborales que nunca se concretarán. La condición económica es uno de los factores que tornan más vulnerables a las potenciales víctimas, pero también hay otros factores. Por ejemplo, en clases sociales, donde la pobreza no es un factor de vulnerabilidad, también nos encontramos con víctimas captadas por estas redes criminales. Por ejemplo, adolescentes captados con promesa de convertirlos en modelos o actrices. Por último, el cliente o usuario de trata es uno de los factores más importantes para el incremento de este delito en el mundo entero.
Los clientes o usuarios son actores invisibilizados que abusan del poder que les confiere el anonimato del prostíbulo o cabaret, abuso de poder que ejercen contra mujeres y niñas que son obligadas diariamente a ofrecer servicios sexuales a cambio de preservar sus vidas y la de sus familias. Sin estos actores no existiría la trata. Ellos son el eslabón más oculto de la cadena que no debemos dejar de visualizar. Este es el compromiso que como Estado debemos asumir, combatir la demanda e impulsar la penalización del cliente de trata. Esta cuestión fue expuesta en marzo de 2009 en el discurso de cierre de la segunda reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas de la OEA por la Presidenta de la República, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Es importante destacar que por primera vez el tema del cliente se introdujo en un documento final de una reunión internacional y que durante muchos años existió una resistencia a incorporar esta figura clave. En el mismo sentido, en la 8ª reunión de ministros de Justicia u otros ministros, procuradores o fiscales generales de las Américas, Renja 8, celebrada en el mes de febrero en Brasilia, se respaldaron las conclusiones y recomendaciones de la primera y segunda reunión de autoridades en materia de trata de personas en el marco de la OEA y se alentó a los Estados miembros a incorporar en el marco de sus respectivas legislaciones la penalización u otras medidas que resulten apropiadas del denominado cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras formas de explotación de personas. Recordemos que sin clientes no hay trata y que la trata de personas en todas sus manifestaciones es un flagelo que somete en el mundo a millones de personas a condición de esclavitud y genera réditos económicos estimados en 32.000 millones de dólares, de los cuales más del 85% proviene del comercio sexual y que se trata de un delito que atenta en forma directa contra todos los derechos humanos. Es indispensable el compromiso de los Estados en la lucha contra este delito y también resulta imperioso para combatirlo generar conciencia en la población. Sin duda, este es el compromiso que habremos asumido al aprobar la recomendación relativa a las normas mínimas y comunes para el ilícito penal de trata de personas que se presentan al plenario. Sin duda, hemos dado un gran paso con la conciencia que este logro es un paso más en la larga lucha contra el crimen organizado. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Gracias, señor presidente. Tenemos claro que la razón de ser del Estado es crear las condiciones mínimas indispensables para que la persona humana se pueda desarrollar con dignidad. Y sin lugar a dudas el tema de trata lacera, vulnera la dignidad de la persona, que es la esencia, incluso de la razón del Estado. Coincidimos con sus planteamientos. Para efectos de revisar lo que son las líneas para mejorar el combate a la delincuencia organizada, le pediríamos a la Secretaría General proceder a hacer uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Yo le rogaría al doctor Álvarez García que nos expusiera con brevedad, porque bueno, ha sido más extensa de lo previsto inicialmente la discusión sobre el anterior punto del orden del día, pero como sé de su conocimiento, profesionalidad y buen hacer, seguro que nos lo podrá resumir en un breve espacio de tiempo. Gracias, Javier. Señor secretario, ministros, voy a ser muy breve, pero ello no me impedirá, si me lo permite, poner en manifiesto en primer lugar que este trabajo ha sido posible gracias al liderazgo firme de Argentina, que es quien ha liderado este grupo, y no solo en materia de trata, sino en las otras cuestiones que se van a someter hoy a su consideración, y al trabajo también de la coordinadora de CONGIP para esta línea, doña Elena Domínguez. Comenzaré, si les parece, y ya para enlazar mejor con lo que acaba de exponer Argentina, comenzaré por el tema de trata. Miren, quizás se puede resumir todo este documento en una sola idea central, que al final es realmente lo que importa, porque la normativa ulterior solo tiene que ser desarrollo de la idea central, de la idea de política criminal que ilustre la recomendación. ¿Cuál es esa idea central?
Pues muy sencilla, es la siguiente. Las víctimas son de todos. Esta es la idea central. Las víctimas son de todos. Aquí, en el ámbito de la conferencia, están tanto países, si me permiten utilizar esta expresión, tanto países exportadores como importadores de trata, tanto los unos como los otros. Pero este es un flagelo que solamente se puede combatir, como se acaba de indicar también, si los distintos países consideran suyas a las víctimas a medida que llegan a ellos. A medida que llegan a ellos, esas víctimas se tienen que convertir un poco en víctimas españolas o en víctimas argentinas, en víctimas del país de que se trate. Y ese país, a través de su ordenamiento jurídico, tiene que otorgar una firme protección a esas víctimas, porque eso es lo que nos va a permitir, desde el punto de vista material y más allá de las palabras, pasar de lo que se llamaba trata de blancas a trata de personas. Es decir, solamente el reconocimiento de los derechos de esas víctimas en todos los países, solamente ese reconocimiento nos va a permitir avanzar. ¿Cómo se ha desarrollado esta idea? Pues se lo digo en 2 segundos, obedeciendo la sugerencia, naturalmente, del secretario. Se plantea el velar por la integridad de las víctimas, el velar por los derechos de las víctimas, en asesorarles con profesionales, en evitar, tal y como indicaba Argentina, ante la doble penalización, ser víctima primero de trata y luego ser víctima del país por haber estado involuntariamente involucrada en materia de tratas. Y, por supuesto, levantar una línea de prevención importante, porque podemos aprobar muchas normas penales, lo saben ustedes mejor que yo, podemos aprobar todas las normas penales que ustedes quieran, pero si paralelamente no se levanta una muralla con otro tipo de normas y de políticas activas de los distintos países, no se logra nada. En este sentido, pues se ha indicado ese desalentar la demanda, ese realizar campañas informativas masivas y que se termine con el espectáculo en los países de cuando se llega a interrogar a una de estas víctimas, que una y otra vez diga: a mí me ofrecieron un trabajo de no sé qué y cuando llegué me sometieron a prostitución, me sometieron a violación, me sometieron a detenciones ilegales, me sometieron a eso. Y solamente hay una forma de evitar eso. La forma de evitarlo son con campañas masivas de información, desvelando a las posibles víctimas de la trata lo que les va a ocurrir. Y por supuesto también se incluye en esta recomendación una normativa con la suficiente amplitud para que pudiera ser aceptada por todos los países, una normativa para desalentar la demanda a través de la persecución del cliente. Esta es en esencia la recomendación sobre trata. Muchas gracias. Visto lo anterior, vamos a someter a consideración de la mesa 4 recomendaciones relativas, una de ellas, desde luego, a las normas mínimas y comunes para la sanción penal de trata de personas, a la que ya se ha hecho abundante alusión, dada la complejidad y gravedad del problema, así como también algunas relacionadas también a normas mínimas y comunes para la sanción penal de asociación ilícita, de sanción penal de tráfico de drogas y de lavado de activos, a las que durante su intervención hizo alusión el señor subsecretario. Se pone a consideración de la mesa para escuchar sus opiniones sobre el particular. Muy buenos días y me sumo a las felicitaciones por las atenciones recibidas durante este evento, que realmente pues, nos permite compartir muchísimas experiencias positivas y que son indudablemente un gran aporte para cada uno de nuestros países, sobre todo la población que se va a beneficiar. Realmente Panamá ha creado recientemente una comisión interinstitucional justamente para abordar una nueva legislación y protocolos de atención a las víctimas de trata, y realmente esto va a ser un aporte significativo para el trabajo que nos hemos abocado en esta y otras materias, pero especialmente en esta recientemente. Y agradecemos pues a Argentina y a la Secretaría que nos brinde su asistencia técnica también para que logremos entonces con mayor eficacia. Panamá, pues por ser ruta de tránsito, se ve afectada por no solamente el tráfico de drogas,